siento muy agradecido con Dios por la oportunidad que me da de poder compartir con todos ustedes una palabra. Ustedes saben que ya por unos buenos meses hemos estado tomando tiempo los lunes y los miércoles para compartir una reflexión. Yo he insistido muchas veces. Lo que busco con todo mi corazón es dejar una semilla en tu corazón que te motive, que te anime, que te aliente a leer la palabra de Dios, a estudiar las Escrituras. Por ejemplo, hoy voy a hablar de algo que estoy llamando nacer para ver. Nacer para ver. Parece algo como muy hasta obvio. Necesitamos nacer para ver. ¿Cierto? Cuando un bebé pasa esos preciosos meses de formación en el vientre de su madre, llega un momento o el momento del alumbramiento y entonces cuando ese bebé ya puede ser visto fuera del vientre de su madre, entonces también ese bebé empieza un proceso bellísimo, pero también empieza a experimentar esos muchos regalos que recibimos de parte de Dios, entre ellos la capacidad de ver, de poder ver. Y repito, aunque esto parezca algo como muy obvio, al estar leyendo Juan capítulo 3, versículo 3, ustedes recordarán seguramente, ahorita lo vamos a leer, que hay una verdad revelada ahí muy bonita, a la vez profunda y a la vez transformadora. Ese versículo, Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así de sencillo, así de claro, así de directo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué a veces nos sentimos tan limitados para apreciar las realidades y las verdades del reino de Dios? Y es justo por eso que es necesario tener la bendición del nuevo nacimiento. Yo veo, por ejemplo, cómo la vida, la fe y la esperanza no son un asunto de ideas propias. Yo veo que estas son verdades que son reveladas por Dios en Cristo Jesús a través de las Escrituras, y por eso es que es necesario, conveniente, útil y además de mucho provecho poder nacer en Cristo Jesús para poder ver entonces esa verdad de Dios revelada en las Escrituras. Si nosotros queremos apreciar la gloria de la revelación en Cristo Jesús, si queremos realmente apreciar la gloria y la belleza de la fe, de la esperanza, de la bondad, si queremos realmente apreciar la bendición de esos tantos principios que son enseñados en la palabra de Dios y que de alguna manera podemos decir rompen con estas inercias tan carnales o tan humanas que tenemos. Luchamos mucho con temas que a veces hasta los llegamos a juzgar como si fueran un asunto de debilidad de carácter. Sin embargo, cuando hablamos de la bondad, del respeto, cuando hablamos de la unidad, cuando hablamos del verdadero amor, cuando hablamos de la fidelidad, de la lealtad, es decir, de toda esa preciosa revelación del reino de Dios, cuando apreciamos cómo Dios se revela en las Escrituras a través de todas esas virtudes que a veces hasta parecen no solo pasadas de moda, sino parecen como si fueran inservibles para mucha gente. Sin embargo, el reino de Dios revela el corazón de Dios. La esperanza revela el corazón de Dios. La bondad revela el corazón de Dios. La paz revela el corazón de Dios. La mansedumbre revela el corazón de Dios. La paciencia
revela el corazón de Dios. Y todo eso es el reino de Dios. Dice la palabra de Dios que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Y si nosotros pensamos en cuáles son las cosas que necesitamos en el día a día, cuáles son las cosas que necesitamos en las relaciones personales, cuáles son las cosas que necesitamos en las relaciones laborales, por ejemplo, podemos fácilmente concluir que la justicia y la paz son de esas cosas muy necesarias, muy necesarias. Sin embargo, para poder ver el reino de Dios, hay que nacer de nuevo. Dice la palabra de Dios entonces que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer para ver. Por eso te invito, abre tu corazón a Dios. Invítalo a venir a tu vida. Pero no solo te quedes en una invitación que se selle con una confesión, sino en verdad rinde tu corazón a Él. Empieza a caminar en Dios. Conoce la palabra de Dios. Ruégale a Dios que Él te permita la experiencia de nacer de nuevo, porque cuando eso suceda, tus ojos van a ser abiertos, tu corazón va a ser abierto a la realidad llamada reino de Dios. Nacer para ver. Nacer para ver. Te invito a que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a tener esa experiencia del nuevo nacimiento, esa experiencia que nos permita ver la profunda transformación que tú puedes llevar a cabo en nosotros, la transformación que resulta de tu palabra, que es vida corriendo en nosotros, la transformación que resulta de oír tu consejo, de atenderlo, de seguirlo. Ayúdanos, Señor, a tener la bella experiencia de nacer de nuevo, para no vivir solamente, Señor, con un cristianismo de nombre, de enunciados, sino vivir realmente en Cristo Jesús, la vida rendida a Él. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias a todos. Gracias por su tiempo. Sean muy bendecidos. Seguramente, si Dios así nos lo permite, nos encontramos en la siguiente transmisión. Muchas gracias.